¿Qué tal? No iba a salir hoy, iba a salir mañana, pero eh, el presidente electo hizo una declaración muy particular que me parece que es importante que yo haga un comentario. Para Javier Milei, y lo cito textualmente, los enemigos naturales son los radicales, no los peronistas. Es decir, los enemigos naturales de Milei somos los hombres y mujeres que hace 130 años militamos en un partido que tiene 130 años, no el peronismo. El peronismo de la AAA, el peronismo de Montoneros, el peronismo de las Fuerzas Armadas peronistas, el peronismo corrupto de Menem, de Kirchner, de Cristina, de Alberto, no son los enemigos. Los enemigos somos los radicales, Irigoyen, Alvear, Alem, Ilia, Alfonsín, Crisólogo Larralde, Moisés Levenson, para tirar algunos nombres. Los 18 senadores radicales que están en este momento en el Senado son sus enemigos. Los 44 diputados radicales que están en la Cámara son sus enemigos, y los más de 400 intendentes de todo el país son sus enemigos. Arrancaste mal, Javier. Nosotros, si teníamos alguna duda, por ejemplo, hoy hablé con un legislador provincial que me decía que un amigo radical, él le decía que bueno, que frente a esta situación y los 11 puntos de diferencia, el radicalismo debería acercarse, a lo cual yo le dije que no. Es decir, cuando me hizo el comentario, le dije, supongo le habrás dicho que no. No, por supuesto, me dice. Nosotros somos la oposición. Y después de esta frase tan poco feliz, para Milei, los enemigos naturales, no, ni siquiera enemigos casuales, porque vos podés tener un adversario. En política no se tiene enemigos, se tiene adversarios. Como el rugby. Vos jugás con, no jugás contra. Porque si los 15 hermanos que están con otra camiseta no juegan con vos, vos no jugás. En política es más o menos parecido. Somos adversarios, no somos enemigos. Salvo para Javier Milei, el presidente electo, para la alegría de un montón de gente que evidentemente nos quiere poco. Pero aún así tenemos 18 senadores, 44 diputados, es decir, tenemos más diputados que Milei. Muchísimo más senadores que Milei. Y por supuesto, todos los intendentes, tenemos 400. Milei no tiene uno solo. Milei no tiene un concejal, pero es presidente, electo por la mayoría del pueblo argentino. Mis respetos. Pero arrancó definiendo que nosotros, el partido más antiguo, más comprometido con el pensamiento político liberal, más comprometido con la defensa irrestricta de la democracia y sus instituciones, somos el enemigo natural. Un tipo acostumbrado a utilizar una verba, un idioma, un léxico violento, y que tiene un montón de seguidores que creen que es a través de la violencia como se imponen las ideas. Yo no lo escuché a Mauricio Macri descalificar esta frase, o a Patricia Bullrich
descalificar esta frase. Patricia llevó a un radical de candidato a vicepresidente. El radical se quedó en su pueblo, en Mendoza. Patricia está haciendo lobby para ver si es ministra de Seguridad. Horacio Rodríguez Larreta llevaba a un radical, el actual gobernador de esta provincia, de candidato a vicepresidente. Pero que el presidente electo nos califique de enemigos naturales, me parece que puede habilitar que algún loquito vea un comité radical y atente contra el enemigo natural del hombre que él votó, de su nuevo líder. Yo me iba a tomar al menos un par de meses para, con una visión de campo mucho más amplia, poder entender, justificar o no, y básicamente mirar cómo le iba a Javier, que como dije ayer, es legítimamente el presidente electo. Cosa que si hay algo que los radicales respetamos a rajatabla es la legitimidad presidencial, cosa que los peronistas nunca han hecho. Yo no quería decir esto, pero Javier me habilita para decir esto. Hay una leyenda popular, la leyenda urbana, que dice que a De la Rúa lo derrocó Alfonsín y Moró. Es decir, le dieron a Alfonsín y a Moró tal potencia política que eran capaces de derrocar a un gobierno constitucional. Y yo brevemente les voy a explicar cuál fue la realidad. El Chacho Álvarez renunció porque su ministro de Trabajo, Flamarique, si no recuerdo mal, intentó hacer un negocio con Moyano y Moyano los mandó al frente con la famosa Banelco. Chacho, que era peronista, renunció. Después terminó de embajador en Uruguay de Kirchner. Dejó al presidente de la Rúa sin vicepresidente. La tradición parlamentaria dice que cuando esto ocurre, el presidente por tempore del Senado debe ser un hombre del gobierno, es decir, un hombre del oficialismo, y el oficialismo había planteado al senador Lozada, senador por la provincia de Misiones. El peronismo impuso su número y lo puso a Puerta. ¿Se acuerdan de Puerta? Que fue embajador de Macri en España. Puerta sabía que siendo presidente por tempore del Senado arrinconaba al presidente a una situación extremadamente incómoda. Después las manifestaciones organizadas por el peronismo cegetista, un tipo sin atributos como era Arturo Matov, hijo, que sacó a los perros de presa a reprimir y se terminó el gobierno de la Rúa. Este es el desarrollo histórico. Ni Alfonsín ni Moró. Puerta no actuó como un demócrata. Puerta tendría que haber dicho, no, este cargo le corresponde por costumbre parlamentaria a un senador del oficialismo, para así no se interrumpía la sucesión presidencial. Puerta interrumpe la sucesión presidencial. Pero Puerta terminó siendo muy amigo de Macri.
que estas cosas se olvidan. En la historia del radicalismo son detalles. ...18 senadores, 44 diputados y 400 intendentes somos los enemigos naturales, más 2.300.000 y pico de mil afiliados, y yo, que no estoy afiliado, y muchos otros que no están afiliados, pero son simpatizantes del radicalismo, que seguramente lo votaron a él, porque pudo más su gorilismo natural, su antiperonismo natural, que otra consideración. Hoy Milei, en sus primeras 24 horas de gobierno, nos declaró enemigos naturales. Repito, no es la AAA, no es los montoneros, las Fuerzas Armadas peronistas, ni López Rega, ni Isabel Martínez Cartas, viuda de Perón, ni Moyano. El peronismo no es el enemigo irreconciliable del presidente electo, el enemigo natural, es decir, lo que naturalmente es un enemigo. Somos los hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical. Lo que hizo Javier fue acelerar una decisión que iba a ser tomada más adelante. ¿Y cuál es esta decisión? Y seremos oposición. Por ejemplo, Lilita Carrió desde Punta del Este, desde La Gorlero, comiéndose un helado en la heladería del mismo nombre, dijo: la vida de la coalición cívica en Juntos por el Cambio ha terminado. Es decir, a Maximiliano Ferraro hay que avisarle que ya no es miembro de Juntos por el Cambio. El PRO tiene un problema de identidad. Cuando un dirigente tiene un problema de identidad, lo tiene que resolver el dirigente. Cuando una agrupación política tiene problemas de identidad, lo tiene que resolver la agrupación política, no nosotros. Lo tiene que resolver el PRO. El PRO tuvo 2 candidatos a presidente que se cansaron de desnostar, sobre todo Patricia, al actual presidente. Nosotros no dijimos absolutamente nada. Simplemente dijimos: a la derecha no la votamos. Pero eso lo dijeron los radicales, porque el pueblo, evidentemente, frente a la posibilidad de que gane entre Massa y Milei, lo eligieron a Milei, aquel que nos define como enemigos naturales. A mí realmente me importa un bledo las definiciones de Milei, porque Milei tiene definiciones bastante extravagantes, vamos a ser sinceros, ¿no es cierto? Su hermana va a ser secretaria general de la presidencia. Los gobernadores del peronismo y algunos del radicalismo le dicen: mira, Franco no, ¿sabés qué? No nos garantiza nada. Pero lo van a poner a Franco. Eliminan el Ministerio de Educación, que se va a convertir en una secretaría. Por lo tanto, las universidades van a tener relación con una secretaría, no con un ministerio. No tiene nada de malo. Vamos a ver las consecuencias en el futuro. Hoy no tiene nada de malo. No saben si va Pinedo o no va Pinedo, Schwarzenegger o no va Schwarzenegger. Es decir, que lo que decía Javier, que nosotros éramos Juntos por el Cargo, resulta que no éramos nosotros sus enemigos naturales. Por lo tanto, hoy tenemos no un problema, tenemos una definición política
que seguramente a mí me va a costar algunos seguidores, algunos enojos, pero bueno, lo lamento mucho, ¿no? Yo no me puse en esta situación, nos pusieron en esta situación. Mauricio, tipo que los que me siguen aquí, los 3.949 que me siguen aquí, saben que yo milité por Mauricio para que fuera candidato a presidente, precisamente para mantener Juntos por el Cambio unido, para que sea una opción. Él no quiso, no estuvo hasta último momento jugando a la rayuela, no quiso. Como diría Raúl, no quiso, no pudo, no supo. Y en la interna del PRO jugó para Patricia. Todo el mundo dice por ahí en el PRO que en las PASO o en enfrentamiento entre el Juntos por el Cambio y Milei, a Horacio le hubiera ido mucho mejor. Nunca se sabrá, porque Horacio perdió la interna. Porque Macri volcó la balanza hacia Patricia. Entonces, hoy Macri y Patricia, que son partes del gobierno de Javier Milei, que nos declararon a nosotros enemigos naturales. Nosotros, que repito, tenemos 18 senadores, 44 diputados nacionales y 400 intendentes. ¿Eso qué significa? Que sin querer el presidente definió a la oposición. Porque si el peronismo no es un problema para Javier, puedo perfectamente imaginar el día de mañana el peronismo negociando con Javier. Cosa que no estaría mal, porque Javier va a necesitar legisladores para sacar leyes. Y con el enemigo natural no va a poder negociar, tendrá que negociar con el peronismo. Por lo tanto, si ustedes querían sacarse el peronismo de encima votándolo a Javier, Javier acaba de hacer una declaración que contradice este deseo original. No es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Yo no pensé que esto iba a ser tan rápido, yo pensé que esto iba a ocurrir, pero mucho más adelante. Pero el hombre se debe sentir muy seguro, la pone a Píparo, que es una asistente social, trabajadora social, 3 años y una tesina, que fue echada del PRO porque el marido se llevó por delante a un motociclista. Ustedes se acuerdan de ese escandalete. Bueno, muy bien, fue echada del PRO. Va a ir al ANSES, pero como de este tema no sabe nada, Javier, que es un muchacho precavido, le pone un economista de su confianza que hizo un trabajo muy interesante respecto a las jubilaciones en México. En México las jubilaciones son mixtas, parte del Estado, parte son privadas. Es decir, 2 funcionarios, porque la señora Píparo no está capacitada para manejar una caja tan tremenda como es la caja del ANSES. ¿No era que íbamos a achicar? Era preferible poner a este economista, que tiene experiencia por lo menos en el sistema jubilatorio de México, que no tiene absolutamente nada que ver con el nuestro. Ni su constitución, ni su forma de gobierno, ni su administración pública. De eso sí puedo hablar. Pero es el presidente. Tiene por 4 años mandato popular para hacer y deshacer como quiera. Y está muy bien. No levanta el cepo hasta fin de año, es decir, los muchachos del mundo agropecuario están muy contentos. Todo cosas dichas por él. El ministro de Justicia
Si ustedes se acuerdan cuando Lilita se enojaba con Garabano. Garabano es un académico. Yo no lo conozco personalmente, he leído cosas de él. Es un académico, es un tipo de una formación jurídica extraordinaria. No va a ir Garabano, va a ir Cuneo Libarona, un abogado penalista muy hábil con el código de procedimiento que saltó a la fama en los medios con el caso de los jarrones de Coppola, ¿recuerdan? En los jarrones había cocaína, pero los jarrones estaban del lado afuera del departamento. Esto fue una jugada procesal muy inteligente. Y se convirtió en un tipo muy conocido en los medios. Entonces yo hice una reflexión. Mauricio fue presidente rodeado de empresarios, porque de ahí él venía. Entonces se rodeó de gente de las empresas. Y tuvo tipos muy valiosos. Ibarra, para decir algunos, Caputo. Es decir, se rodeó de tipos de empresas. Tipos que eran exitosos con su propio dinero. Si yo fuera presidente me rodearía de académicos y de políticos, pero yo no soy presidente. Javier, ¿de qué se rodea? De amigos de la televisión. Yo pensé, con todo el esfuerzo que hizo Fargosi por Milei, que el ministro de Justicia iba a ser un tipo de la estatura jurídica del doctor Fargosi. Pues el tipo que tiene que articular. Y según Milei, él quiere poner un juez en la corte. Pero vos, para poner un juez en la corte, necesitas 18 senadores de tu enemigo natural. No te alcanzan con los peronistas. Un buen consejo que yo le daría a Javier es tratar de no hacer más declaraciones. Yo lamento esta circunstancia porque sé que un montón de gente con toda la razón del mundo se va a enojar conmigo, y la verdad me parece que es justo que se enojen conmigo, pero yo no puedo, por principios. Hoy a la mañana alguien cuestionaba mis principios en el sentido de que los jóvenes están con Javier, entonces tenemos que seguir a los jóvenes. Si yo hubiera pensado esto en la década del 70, me hubiera armado. Porque los jóvenes en la década del 70 se armaban. Mataban policías en las esquinas, a los coreanos, es decir, a los chicos que hacían el servicio militar en la Policía Federal, para robarles el arma. Pero mis principios, los mismos que tengo ahora, me impidieron agarrar un arma. Que sí, que los muchachos, los que adolecen de experiencia, adolecen de conocimientos, que adolecen porque no tienen edad para tenerlos, sean el norte de una sociedad civilizada como es la sociedad argentina, a mí me parece un disparate. Como concepto, pero no un disparate por mí, un disparate por los pobres pibes, a los cuales les damos una responsabilidad que no están a la altura de manejar. Hay una discusión, con esto termino, con la vicepresidenta, que tiene atributos que le da la Constitución, reemplazar al presidente, sin emitir opinión, manejar
las sesiones del Senado, pero ella quiere manejar seguridad y las Fuerzas Armadas, lo que es, desde donde lo miren, absolutamente inconstitucional. Entonces querrá tener influencia sobre el ministro. ¿Para qué la vicepresidenta quiere tener manejo sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad? Con los deberes que marca la Constitución para ella, me parece que es más que suficiente. Luego habla el ciudadano, el profesor de Derecho Constitucional, el docente. No habla el enemigo natural del presidente. Porque yo no me siento enemigo de Milei. Lamento que él me vea a mí como un enemigo natural. Yo quería hacerles este comentario, por lo tanto mañana no hago el programa. Porque me preocupó. Y yo creo que a cualquier hombre o mujer de la democracia, este tipo de declaraciones le tiene que generar un nivel de preocupación. Porque hay un efecto de imitación. Y ese efecto de imitación puede terminar en un disgusto, porque los radicales tenemos comités en todo el país. Somos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hay una parroquia, hay un comité. Y por ahí alguno, que siempre hay, que le cayó algo mal que tomó, o no está medicado, o simplemente es un fanático, ve la bandera roja y blanca, la UCR, el martillo y la pluma, es decir, trabajo y el intelecto, eso significa el martillo y la pluma. Y se le ocurre atentar contra algún local nuestro, contra algún radical conocido, lo que sería trágico, porque Javier estaría inaugurando un gobierno desde una posición un poco autoritaria. Él podría decir, yo no tengo ninguna coincidencia con los radicales, no puedo tenerla, salvo que ambos somos políticamente liberales. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿Javier es políticamente liberal? Porque un liberal no hace una declaración de este tipo. Enemigos naturales. Así se llama este video. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles, sean buenos. Si se enojan, lo voy a entender. No puedo hacer nada. Pero no puedo traicionar lo que mis mayores me enseñaron como principios. La defensa de la democracia es un principio inclaudicable para este ciudadano como debería serlo para ustedes. Lo que me sigo preguntando es por qué un hombre como Mauricio Macri o una señora como Patricia Bullrich, que conoce, sobre todo Patricia, en carne propia lo que es la interrupción del sistema democrático, no ha hecho ninguna declaración respecto al disparate del presidente electo. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles, sean buenos, pórtense bien, gracias.